Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de variable compleja. Entonces, como parte del tema de productos infinitos, estamos viendo las funciones especiales gamma, zeta y teta. La sesión pasada iniciamos con el estudio de la función gamma. Y como parte de los resultados que obtuvimos es que la función gamma es una extensión de la función factorial que tenemos definida para números enteros en el sentido de que el factorial del número entero no negativo n-1 es igual a la función gamma evaluada en n. También vimos que la derivada del logaritmo de la función gamma puede verse como la serie de potencias de las funciones recíprocas de z más n elevado al cuadrado. Una fórmula que resulta ser muy interesante es que para todo número complejo que no sea un entero negativo o cero, tenemos esta fórmula que se conoce como la fórmula de duplicación de Legendre, que nos dice que si evaluamos la función gamma en el doble del número z y lo multiplicamos por raíz de pi, obtenemos 2 elevado a la potencia 2z menos 1 por la función gamma evaluada en z por la función gamma evaluada en z más un medio. ¿Cómo demostramos esta propiedad? Bueno, como la derivada de gamma evaluada en z con respecto a gamma en z más la derivada de gamma evaluada en z más un medio sobre la derivada de gamma evaluada en z, por la proposición anterior, es la serie desde 0 hasta infinito de el recíproco de z más n al cuadrado más la serie desde 0 hasta infinito del recíproco de z más un medio más n, este elemento elevado al cuadrado. Entonces, esto lo podemos ver como 4 veces la suma desde 0 hasta infinito de 2z más 2k, del recíproco de 2z más 2k elevado al cuadrado, más la suma desde 0 hasta infinito del recíproco de 2z más 1 más 2n elevado al cuadrado. Ahí me falta un cuadrado. Y como nuestras dos series convergen y la serie de la suma es la suma de las series, pues esto nos da 4 veces la suma desde 0 hasta infinito del recíproco de 2z más n elevado al cuadrado, que no es otra cosa que el doble de la derivada con respecto a la variable z de la función de la derivada de la función gamma evaluada en 2z sobre la función gamma evaluado en 2z. ¿Qué vamos a tener de aquí? Como consecuencia de esta igualdad, ya que el integral es la operación inversa de la diferencial, obtenemos que la derivada de gamma evaluada en z sobre gamma evaluada en z, más la derivada de gamma evaluada en z más un medio sobre gamma evaluada en z más un medio, es igual a 2 veces la derivada de gamma evaluada en 2z sobre gamma evaluada en 2z más una constante de integración. Pero sabemos que la derivada de una función sobre la función es la derivada de la función logaritmo. Entonces, con esto estamos viendo que la derivada de la función logaritmo de gamma evaluada en 2z es lo mismo que la derivada de la función logaritmo del producto de la función gamma evaluada en z por gamma evaluada en z más un medio menos nuestra constante de integración. Por ende, podemos ver
de nuevo integrando, que el logaritmo de la función gamma evaluada en 2z es igual al logaritmo del producto de gamma evaluada en z por, esta es gamma mayúscula, la función gamma evaluada en z más un medio, y ahora al integrar a nos queda menos az más la constante de integración, que en este caso nos conviene escribirla como menos b. Aplicando exponencial a ambos lados de esta igualdad, nos queda que la función gamma evaluada en 2z por la exponencial del polinomio az más b es igual al producto de gamma evaluada en z por gamma evaluada en z más un medio. Como para z igual a un medio, tenemos de un lado gamma evaluada en 1 por la exponencial de un medio de a más b, y por el otro lado tenemos gamma de un medio por gamma de 1. Gamma de un medio habíamos visto que es raíz de pi, y gamma de 1 habíamos visto que es 0 factorial, que es 1. Eso significa que el exponencial de un medio de a más b es igual a raíz de pi, o en otras palabras, un medio de a más b es igual a un medio del logaritmo de pi. Por otra parte, si en esta misma ecuación que teníamos en la página anterior, esta última ecuación, si en esta misma ecuación sustituimos z igual a 1 en lugar de z igual a un medio, lo que vamos a obtener es que gamma evaluada en 2 por la exponencial de a más b es igual, perdón, si en z igual a 1 obtenemos que gamma evaluada en 2 por la exponencial de a más b es gamma evaluada en 1 por gamma evaluada en 3 medios. Pero ya habíamos dicho gamma evaluada en 1 es 1 y gamma evaluada en 3 medios es raíz de pi sobre 2. Entonces, esto nos dice que el exponencial de a más b es igual a raíz de pi sobre 2. Sacando logaritmo de ambos lados, pues nos dice que a más b es igual a un medio del logaritmo de pi menos logaritmo del número 2. Y esto, fíjense que nos acaba de plantear el sistema de ecuaciones, un medio de a más b igual a un medio del logaritmo de pi, y también nos está diciendo que a más b es igual a un medio del logaritmo de pi menos el logaritmo de 2. Bueno, entonces, si quieren por suma y resta, ustedes, bueno, aquí si a la primera ecuación le restan la segunda, pues van a cancelar la b y van a cancelar el logaritmo de pi, lo cual les va a estar dando el valor de a. Y por otra parte, si a la primera ecuación le restan un medio de la segunda, o ya sustituyen el valor que tiene dado, les estaría dando el valor de b. Entonces, al resolver este sistema de ecuaciones, estamos teniendo que el valor de a es menos 2 logaritmo de 2 y el valor de b es un medio del logaritmo de pi más logaritmo de 2. Esta es la solución del sistema de ecuaciones que tenemos planteado en esta parte inferior. Bueno, entonces ya al sustituir esos valores en la ecuación que teníamos hace un momento, pues nos está diciendo que la raíz de pi por gamma de 2 veces z es igual a 2 a la 2z menos 1, que multiplica a gamma de z por gamma evaluada en z más un medio. Entonces aquí simplemente usamos nuestras leyes de exponentes para la exponencial de az más b,
con estos valores que pusimos en nuestra ecuación. Bueno, entonces ya que tenemos esto, tenemos esta fórmula, esta bonita fórmula, que es la fórmula de Gauss, donde estamos comparando la derivada de la función logaritmo de gamma con una integral, es decir, estamos obteniendo una fórmula integral para la derivada de la función logaritmo de gamma de z, que es gamma prima de z sobre gamma de z. Y entonces, ¿qué descubre Gauss? Pues Gauss descubre que esta gamma prima de z sobre gamma de z, esta derivada logarítmica, coincide con la integral de 0 a infinito de la función exponencial de menos t sobre t menos la exponencial de menos zt sobre 1 menos la exponencial de menos t con respecto a la variable de integración t, o sea, diferencial de t. Bueno, para hacer esto, pues vamos a usar la información con la que contamos anteriormente y estas tipo de integrales. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que una expresión para el logaritmo de z es la integral de 0 a infinito del exponencial de menos t menos la exponencial de menos zt diferencial de t sobre t para parte real de z, un número positivo. O sea, estamos ahora trabajando en el semiplano derecho. En el semiplano derecho, no importa qué valor z tomen, el logaritmo de z está dado a través de esta forma integral. Y bueno, una vez que ya tenemos esta forma integral, como consecuencia de la fórmula 13 que hemos obtenido anteriormente, tenemos que, esta es nuestra fórmula número 13, la derivada de gamma sobre gamma es igual a menos gamma menos 1 entre z menos la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre z más n menos 1 sobre n. Pero esto a su vez lo podemos ver como el límite cuando n mayúscula tiende a infinito del logaritmo de n menos la suma desde 0 hasta n menos 1 de 1 sobre z más n. Pero ahora esta la vamos a expresar, este 1 sobre z más n, lo vamos a expresar como la integral de 0 a infinito de exponencial de menos z más n veces t diferencial de t. Entonces estamos usando una expresión integral para este término, obteniendo así el límite cuando n mayúscula tiende a infinito del logaritmo de n mayúscula menos la suma desde 0 hasta n menos 1 del integral de 0 a infinito del exponencial de menos z más nt diferencial de t. Bueno, y ahora usamos la expresión que teníamos para el logaritmo de n y obtenemos que esto es igual al límite cuando n tiende a infinito del integral de 0 a infinito del exponencial de menos t menos la exponencial de menos n veces t menos t veces la exponencial de menos zt por la suma desde 0 hasta n menos 1 del exponencial de menos nt diferencial de t sobre t. Estamos usando precisamente la expresión del logaritmo de n y estamos usando esta integral. Pero esto, bueno, lo podemos factorizar apropiadamente y tomar el límite cuando n tiende a infinito del exponencial de menos t sobre t, que sería juntar estos dos términos, menos la exponencial de menos zt por 1 menos e a la menos t
menos, con un menos me da más la suma desde 0 hasta infinito de la exponencial de menos n veces t, que multiplica a la exponencial de menos zt sobre 1 menos e a la menos t menos 1 más t. Esto es nada más checar esta igualdad, que se está cumpliendo el álgebra cuando sumamos y restamos conveniente un término. Entonces, si empiezan por aquí, pues es fácil ver que llegan a esta parte. Pero el límite cuando n tiende a infinito de este cociente, noten que esta se va a cero mucho más rápido que esta parte. Y entonces solamente nos queda esta parte de aquí que no depende de n. Entonces obtenemos así la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos t sobre t menos la exponencial de menos zt sobre 1 menos la exponencial de t. Entonces con esto ya obtenemos esta fórmula integral de la derivada del logaritmo de la función gamma. Ay, ¿y podremos obtener una fórmula integral para gamma y no para su logaritmo? Bueno, ese es nuestro siguiente objetivo. Bueno, como consecuencia de la expresión anterior, ¿qué es lo que vamos a obtener? Pues tenemos que la constante de Euler gamma es esta que aparece aquí, es igual a la integral desde 0 hasta infinito de 1 sobre 1 menos la exponencial de menos t menos 1 entre t por la exponencial de menos t diferencial de t, y que la derivada logarítmica de la función gamma es menos gamma veces la integral de 0 a infinito de la exponencial de menos t menos la exponencial de menos t veces z sobre 1 menos la exponencial de t diferencial de t. Y esto es consecuencia de la igualdad que tenemos de este término con el último que estamos dando para nuestra derivada del logaritmo de la función gamma. Entonces tenemos este corolario. Muy bien. Como consecuencia de la definición de la función gamma, pues sabemos que para números reales positivos la función gamma es positiva. Y también sabemos que la segunda derivada del logaritmo de gamma es positiva para cada número real positivo x. Consecuentemente, la función gamma es logaritmo convexa si x es positivo. Entonces era cuando vimos el dibujito de cómo se comportaba la gráfica de la función gamma para números reales, pues estábamos viendo, usando el programa, que teníamos una gráfica que era algo de este estilo. Entonces esta es una función que es convexa, o como les dicen ustedes, algunos profesores en la clase de cálculo, cóncava para arriba. Bueno, entonces esto es una función convexa. Junto con el hecho de que gamma en 1 valga 1, nos va a permitir dar otra caracterización de la función gamma para cualquier número complejo z. Bueno, un teorema que se le adjudica a Borg y Mollerup nos dice que si tenemos definida una función f en el conjunto de los números reales positivos con la propiedad de que la función f evaluada en x sea positiva en él para todo número real mayor que 0 y satisfaga que la función logaritmo de f sea convexa, que f de x más 1 sea x por f de x y que f de 1 sea 1, a esta función f no le queda otro remedio que coincidir con la función gamma para todo número real positivo. Entonces, esta es una caracterización
Aquí está cumpliendo la ecuación funcional de gamma. Es logaritmo convexa y manda el 1 en 1. Entonces nos da la gamma. Es parecida a las condiciones que habíamos obtenido cuando estudiamos la exponencial. Ahora tenemos condiciones para la función gamma desde el punto de vista funcional. ¿Qué nos dice esto? Bueno, como f de x más 1 es x por f de 1 y f de 1 vale 1, pues tenemos que f de x más n es x por x más 1 por x más m menos 1 por f de x. En particular, en cada entero positivo m, f evaluada aquí nos da el factorial de m menos 1. Y entonces, a consecuencia de esto, pues simplemente debemos verificar que f coincide con gamma en el intervalo semiabierto 0 a 1. Bueno, como ya sé que en 1 coinciden, pues me hace falta verlo solamente en el abierto 0, 1. Bueno, también sabemos que para todo número entero mayor o igual que 2, logaritmo de f de evaluado en n menos 1 menos logaritmo evaluado en f de n sobre n menos 1 menos n, o sea, sobre menos 1, nos va a dar el logaritmo de f evaluado en x más n menos va a ser menor o igual por la convexidad, que el logaritmo de f evaluado en x más n menos el logaritmo de f evaluado en n sobre x más n menos n, o sea, sobre x, ¿sí? Pero ¿cómo nos conviene escribir esto? Bueno, si sustituimos aquí que conocemos f de x más n en esta parte, pues esto a su vez, de nuevo, utilizando la conexión de que es logaritmo convexa, resultará ser menor o igual que el logaritmo de f evaluado en n más 1 para x que vive entre 0 y 1, que conste que aquí nos estamos restringiendo, que f evaluado en n más 1, ya que x es menor que 1, menos logaritmo de f evaluado en n, sobre n más 1 menos n, es decir, sobre 1. De donde menos el logaritmo del factorial de n menos 2 más el logaritmo del factorial de n menos 1 es menor o igual que el logaritmo de n factorial menos el logaritmo de n menos 1 factorial. Por ende, tenemos que x veces menos logaritmo de factorial de n menos 2 más logaritmo de factorial de n menos 1 es menor o igual que x veces logaritmo de n factorial menos logaritmo de n menos 1 factorial. Simplemente la ecuación anterior la multiplicamos por x. ¿Pero esto qué significa? Bueno, cancelando los términos semejantes, significa que x que multiplica el logaritmo de n menos 1 es menor o igual que el logaritmo de f de x más n menos logaritmo de n menos 1 factorial y que esto a su vez es menor o igual que x que multiplica al logaritmo de n. Entonces, sumando el logaritmo de n menos 1 factorial en cada lado de las desigualdades anteriores, y aplicando la fórmula exponencial, tenemos que n menos 1 elevado a la potencia x, que multiplica el factorial de n menos 1, es menor o igual que f de x más n, pero esto a su vez es menor o igual que n a la x por n menos 1 factorial. Es decir, estamos haciendo sándwich la función f de x más n. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si aplicamos la relación que teníamos anteriormente, esto nos está diciendo que si dividimos esta expresión entre x por x más 1 por x más n, seguirá siendo menor o igual que f de x, menor o igual que n a la x por n menos 1 factorial sobre x por x más 1 por x más n menos 1, que es igual a n a la x
por n factorial sobre x por x más 1 por x más n menos 1 por x más n, y aquí ponemos x más n sobre n. Cuando n tiende a infinito, x más n sobre x tiende a 1. Por lo tanto, el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión es menor o igual que f de x menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la expresión que tenemos aquí del lado derecho. Pero tanto esta expresión como esta expresión son formas equivalentes de escribir a la función gamma. Aquí me había comido un límite, ¿sí? Entonces, ¿qué remedio le queda a f? Si está entre gamma de x y gamma de x, no le queda otro remedio que coincidir con gamma de x para cualquier valor de x entre 0 y 1. Pero como consecuencia de las identidades dijimos, pues basta con que coincidan entre 0 y 1 para que nuestras funciones coincidan en todas partes. Es decir, la función f y la función gamma coinciden para todo número real x. Pues, oye, pero estamos en variable compleja. En variable compleja tendremos una condición similar. Bueno, entonces, ¿qué habíamos mencionado antes? Que si teníamos un número real positivo, la integral de 0 a infinito del exponencial de menos t por t a la s menos 1 diferencial de t converge a la función gamma de s. Entonces, esta integral, pues como es una integral indefinida, ya que estamos tomando este valor infinito, pues la debemos entender como el límite cuando a tiende a 0 del integral desde a hasta 1 del exponencial de menos t por t a la s menos 1 diferencial de t, más el límite cuando b tiende a infinito del integral de 1 a b de la exponencial de menos t por t elevado a la s menos 1 diferencial de t. Y bueno, vamos a usar ahora esta expresión integral. Entonces, sabemos que el valor principal de esta expresión converge cuando la parte real de z es positivo, puesto que su derivada está dado como el valor principal del integral de 0 a infinito del exponencial de menos t, t a la z menos 1 logaritmo natural de t de t. Noten, ya introdujimos la variable compleja z, pero estamos restringiendo la condición a que la parte real de z sea positivo. Y entonces dijimos, bueno, si la parte real es positiva, esta va a converger. ¿Y a qué converge? Bueno, pues ahí tenemos nuestra función gamma. Pero esta expresión no la podemos utilizar cuando la parte real del número complejo z no es positiva. Entonces tenemos una función g calígrafa evaluada en s, dada como el valor principal de 0 infinito del exponencial de menos t, t a la s menos 1 diferencial de t, coincide con la función gamma de s para cada número real positivo s. Bueno, entonces sabemos que este valor principal, aplicando integración por partes, nos estaría dando que g calígrafa evaluada en s más 1 es la integral de 0 infinito del exponencial de menos t por t a la s más 1 menos 1, que es t a la s diferencial de t. Entonces, usando integración por partes, esto nos da menos t a la s exponencial de menos t evaluado de 0 infinito, más s veces la integral de 0 infinito exponencial de menos t por t a la s menos 1. Entonces, si aquí evaluamos esta para t de 0 infinito, entonces esta parte se nos va, esta parte coincide con g evaluado en s,
y obtenemos que G en S más 1 es S veces G de S. Entonces ya tenemos que cumple esta ecuación funcional. ¿Ok? También G evaluada en 1, que no es otra cosa que el exponencial de menos t evaluado de 0 a infinito, nos da 1. Y aplicando inducción, pues tenemos que con esta expresión y esta otra expresión, tenemos que G calígrafo evaluado en n más 1 da n factorial. Ya se cumplieron dos de las hipótesis del teorema de Bohr y compañía. Bueno, y entonces si ya tenemos esas dos condiciones, ¿qué más podemos decir? Si logramos demostrar la tercera condición a esta expresión integral, no le quedará otro remedio que coincidir con nuestra función gamma. Bueno, entonces, ustedes que ya llevaron su clase de análisis, entonces se van a acordar de las normas LP. Si P es un número positivo mayor que 1 y Q es un número tal que 1 entre P más 1 entre Q les dé 1, como la función G es Riemann integrable como consecuencia de la desigualdad de Holder, por eso les dije, recuerden su clase de análisis, las métricas LP, tenemos que G calígrafa evaluado en la suma de X sobre P más Y sobre P es menor o igual que G calígrafa evaluada en X a la 1 entre P por G calígrafa evaluado en Y a la 1 entre Q. Si aplicamos la función logaritmo en ambos lados, pues esto nos está diciendo que el logaritmo de G calígrafa evaluado en esta suma es menor o igual que 1 entre P logaritmo de G calígrafa evaluado en X más 1 entre Q logaritmo de G calígrafa evaluada en Y. Oye, pero esto es exactamente lo mismo que decir que la función logaritmo de G es convexa para cualquier X que esté en el intervalo 0 infinito. En otras palabras, la función G es logaritmo convexa. Y entonces, como consecuencia del teorema de Bohr y Molewood, que hemos visto anteriormente, a esta función G no le queda otro remedio que coincidir con la función gamma para todo número real positivo. Y lo que queremos ver es que esta función G calígrafa definida como un valor principal la podemos extender para todo número complejo con parte real positiva. Entonces ya vamos a saltar de solamente tomar números reales positivos a tomar cualquier número complejo con parte real positiva. Y esto nos da la fórmula integral de Euler. La función gamma compleja satisface la siguiente propiedad. Gamma evaluada en un número complejo con parte real positiva es la integral de 0 a infinito del exponencial de menos t por t a la z menos 1 diferencial de t. En otras palabras, hemos extendido la forma integral de la función gamma real a variable compleja en el semiplano derecho. Bueno, para demostrar esto, si z es un número con parte real positiva, como la exponencial de menos t es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 menos t sobre n a la potencia n, pues el valor principal de esta integral de 0 a infinito del exponencial de menos t por t elevado a la z menos 1 diferencial de t, pues coincide con el valor principal del integral de 0 a infinito del límite cuando n tiende a infinito de 1 menos t sobre n elevado a la n por t a la z menos 1. Pero entonces, por convergencia uniforme, este límite lo podemos echar para afuera y nos queda el límite cuando n tiende a infinito del integral de 0 a n de 1 menos t sobre n elevado a la potencia n por t a la z menos 1 diferencial de t. Entonces, si hacemos el cambio de variable tau igual a t sobre n,
entonces la diferencial de t coincide con n veces la diferencial de tau. Y cuando t vale 0, tau también vale 0. Mientras que si t vale n, tau vale 1. Ándale, qué bien, porque esto nos va a permitir reescribir esta integral como sigue. Entonces, esta integral ahora la podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de n elevado a la potencia z, porque es el número de veces que estamos sumando estas integrales, de la integral, bueno, el número de veces que estamos contando estas integrales al hacer nuestro cambio de variable, la integral de 0 a 1 de 1 menos tau elevado a la n por tau elevado a la z menos 1 diferencial de tau. Simplemente hicimos nuestro cambio de variable y aplicamos quién era tau, ¿sí? Entonces simplemente fue nuestro cambio de variable, tau igual a t sobre n, entonces, o equivalentemente, n tau igual a t, entonces esto significa que dt es igual a n de tau, entonces hicimos estos cambios, sustituimos t a la z menos 1, tau a la z menos 1, este término del exponencial de menos t lo habíamos puesto como 1 más t sobre n a la n, entonces este era el 1 menos tau a la n, y el n veces diferencial de t, el n a la z menos 1 por el n diferencial de t, fue el que salió aquí como n a la z. Entonces salen n menos 1 de esta parte y 1 de esta otra parte de la diferencial. Y entonces, nuevamente, si integramos por partes, pues obtenemos que esta integral de 0 a 1 de 1 menos tau a la n por tau a la z menos 1 diferencial de t coincide con n sobre z, la integral de 0 a 1 de 1 menos tau a la n menos 1 por tau a la z diferencial de tau. Iterando el proceso, pues obtenemos, bueno, sería n sobre z por n menos 1 sobre z más 1, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a por 1, y abajo nos va a salir z por z más 1, por z más n, cada vez que estemos aplicando un paso de integración por partes. Entonces aquí estaríamos aumentando 1, entonces mientras las n's van disminuyendo, las z's van aumentando en una unidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues esto nos quiere decir, cuando sustituimos la expresión anterior, en la expresión anterior, si la parte real de z es positiva, el valor principal de 0 infinito del exponencial de menos t por t a la z menos 1 diferencial de t coincide con el límite cuando n tiende a infinito de n a la z sobre z que multiplica a n por n menos 1 por n menos 2, bla, 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 por 2 por 1, sobre z más 1 por z más 2 por bla, 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 z más n. Pero esta era, de acuerdo con lo que vimos la sesión anterior, una forma en que se había definido la función gamma de manera discreta. Y bueno, esto era nuestra proposición 1. Entonces la función gamma de z coincide con el valor principal de esta integral. Entonces esta que la teníamos solo para números reales positivos, la hemos extendido a cualquier número complejo con parte real estrictamente positiva. Oye, pero también hemos visto que la función gamma está definida como una función meromorfa no solo para parte real positiva, sino también para parte real negativa si quitamos los números enteros. ¿Significa eso que habrá alguna forma de extender esta definición en la rama principal
de la función logaritmo. ¿Por qué? Porque los números enteros no positivos, bueno, aquí estaría el 0, me quedarían dentro de la rama principal. Entonces, ahora, esta es la pregunta que tenemos. ¿Qué tanto podemos extender esta forma integral de la función gamma? Bueno, entonces, nuevamente, si usamos la forma o la representación integral de la función gamma, bueno, ya sabemos que gamma de un medio es raíz de pi. Entonces, si hacemos el cambio de variable t por x cuadrada, pues tenemos que el integral de 0 a infinito de exponencial de menos t por t a la menos un medio diferencial de t es 2 veces la integral de 0 a infinito de la exponencial de x cuadrada diferencial de x. Jajaja. Pero 2 veces este integral es la integral, como la función exponencial de x cuadrada es par, es la integral de menos infinito a infinito de exponencial de menos x cuadrada diferencial de x. Pero esto sabemos, por lo que acabamos de ver, que es gamma evaluada en un medio. Y gamma en un medio es precisamente raíz de pi. Entonces ya tenemos otra bonita forma de calcular nuestra integral gaussiana usando de manera inmediata las propiedades de la función gamma y su forma integral. Muy bien. Entonces, ahora vamos a demostrar que 1 entre 2 y veces el seno de pi veces z por el valor principal a lo largo de cierta curva del exponencial de t por t a la z menos 1 nos va a dar una representación integral de la función gamma de z. Y esta integral se conoce como la integral de Henkel y es válida para todo número complejo que no sea un entero. ¿Por qué? Porque vamos a estar integrando a lo largo de una trayectoria que está contenida en la rama principal del logaritmo. Y entonces, aquí debería ser zetas negativos, unión el 0, entonces menos los enteros positivos son los que voy a quitar. Y esto es por la trayectoria que estamos tomando. Y va a ser una extensión analítica de la fórmula integral que acabamos de ver. Y esto va a ser a consecuencia de la regla del L'Hopital, que la vamos a poder extender para todos los números enteros positivos. Entonces, en principio, tengo que quitar todos los enteros, pero por L'Hopital, pues vamos a ver que me va a bastar quitar los enteros positivos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Cuando z es 0 o un entero negativo, la integral en la ecuación de Henkel es finita, pero el denominador se anula. ¿Ok? Y entonces sabemos que esta expresión va a tener polos simples. Pero la exponencial de t por t a la z menos 1 es una función holomorfa en z. Y así la función va a ser holomorfa si seno de pi z es distinto de 0. Entonces, por tal razón, por este factor que estamos metiendo, tuvimos que quitar todos los números enteros, pero bastará quitar los enteros negativos, como estudiaremos en un momento más. Entonces, vamos a ver. Proposición. La integral de Hankel proporciona una extensión analítica de la fórmula de la integral gaussiana para la función gamma de z, que es válida para cualquier número complejo que no sea un entero, porque el seno de pi z se nos anula. ¿Ok? Pero vamos a poderlo extender. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la trayectoria que vamos a tomar va a ser
aquí dar una pequeña vuelta, vamos a recorrer el eje real negativo, vamos a rodear el origen y luego vamos a recorrer de nuevamente el eje real negativo en sentido contrario hasta que lleguemos al punto al infinito. Entonces, si yo pintara en el mismo plano al 0 y al infinito, pues estaría haciendo una especie de huesito alrededor de estos puntos. Bueno, al infinito lo tengo que quitar porque estoy trabajando solo en los números complejos. Y al 0, por los problemas que van a surgir cuando tomamos las ramas del logaritmo. Entonces, cuando quitamos esta, pues nuestra trayectoria se ve como le estamos representando en este dibujito, donde aquí en la diapositiva no me permitió meter este arquito de círculo, pero en las notas que ustedes tienen sí está dibujado. Entonces, si se fijan, pues esto es lo que conocemos, o sea, estamos diciendo que la expresión gamma de z es válida en la rama principal del logaritmo, que es aquellos números complejos, tales que el argumento de z está en el intervalo abierto menos pi, pi, pero que no son números enteros. Entonces, esta epsilon tiene que ser suficientemente pequeña para que no toque al 1. Ok, entonces, borro mi pizarrón y veamos a continuación cómo efectuamos este integral y cómo vamos a acotar. Bueno, si llamamos j de z al valor principal del integral de menos infinito a 0 del exponencial de t por t a la z menos 1 diferencial de t, esto va a ser la integral sobre la curva descrita hace un momento, esta curvita de aquí, donde este radio es epsilon, cuando epsilon se está aproximando a 0. Y como dijimos que tiene que ser menor que 1, pues vamos a tomar el valor de esta var epsilon entre 0 y 1/4. Y vamos a parametrizar por partes como sigue. Entonces vamos a parametrizar como x exponencial de pi más i veces epsilon seno de 1 menos epsilon pi, si epsilon es menor o igual que x y a su vez este es menor o igual que infinito. Esta sería la recta que está por arriba de corte. ¿Ok? Entonces aquí estamos haciendo este desplazamiento por i veces epsilon. Es lo que estamos levantando nuestra curvita. Luego, esta va a ser este mismo xe a la menos pi, para que recorra en sentido contrario, pero ahora la vamos a estar desplazando y epsilon, ya estamos a estar desplazando epsilon, seno de 1 menos epsilon por pi, hacia abajo, por eso ponemos aquí el menos i, y esta sería nuestra curvita gamma 2, y nuestra curvita gamma 3, pues es el arco de círculo de radio epsilon, donde el argumento va de menos 1 menos epsilon pi a 1 más epsilon pi, para que se estén cortando justo en estos dos puntitos. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a escribir esta integral que tenemos aquí como la integral sobre gamma 1 más la integral sobre gamma 2, bueno, gamma 1 más gamma 3 más gamma 2, y vamos a hacer tender epsilon a 0. Cuando hagamos tender epsilon a 0, obtendremos el valor principal de la función j de z. Muy bien. Entonces, ya dijimos, vamos a integrar sobre
gamma 1, gamma 2, gamma 3, como la suma es conmutativa, la puedo poner en el orden que yo quiera. Bueno, cuando epsilon tiende a 0, ya con lo que hemos aprendido, pues podemos ver que la función j1 de z converge, pues el valor principal de la integral que teníamos, converge a e a la pi elevado a la potencia z, la integral de 0 infinito de exponencial de menos x por x a la z menos 1 diferencial de x. Esta era la parte de abajo del eje x negativo. La función j2, que es la parte de arriba del eje x negativo, recorrido del origen hacia el punto al infinito, converge a este otro término que es exponencial de menos i pi elevado a la z por la integral de infinito a 0 del exponencial de menos x, x a la z menos 1 diferencial de x. Y fíjense cómo se parecen estos dos términos. Y aquí tenemos esta diferencia. ¿Y qué podemos hacer? Pues podemos intercambiar este por la integral de 0 infinito si cambiamos aquí un signo. Y finalmente j3 converge a la integral, no, esta sí es igual, estamos en una parte finita, la integral de menos pi a pi de e exponencial de epsilon veces la exponencial de i teta por epsilon veces la exponencial de i teta elevado a la z menos 1 por la diferencial de epsilon veces la exponencial de i teta. Muy bien. Y una vez que tenemos esto, como la última integral es proporcional a epsilon a la z y la parte real de z es positiva, pues tenemos que cuando epsilon tiende a 0, j3 converge a 0. Entonces, j de z nos queda simplemente la suma de las dos primeras integrales. Pero como habíamos observado anteriormente, al intercambiar el índice de integración en j subíndice 2, sacábamos el signo negativo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos factorizar la parte integral y nos queda e a la i pi a la z menos e a la menos i pi a la z, la integral de 0 infinito del exponencial de menos x, x a la z menos 1, diferencial de x. Bueno, ya que x es simplemente una variable de integración, la vuelvo a intercambiar por t. Y si ustedes se acuerdan de la definición de seno de la función z, pues esto es igual, seno de pi z va a ser igual al exponencial de pi z menos la exponencial de menos pi z sobre 2i. Ay, me estoy comiendo una i. Exacto. Entonces ahora sí, exponencial de i a la pi z menos exponencial de menos i pi z sobre 2i. Pasan este 2i para el otro lado y tienen esta expresión. Está muy bonita esta representación integral de Hankel. Y la pregunta es, oye, ¿y te sirve esta representación integral si estás en los enteros positivos? Bueno, de la representación de Hankel podemos notar que la función gamma va a tener puntos singulares removibles para zetas enteros positivos o polos simples para zetas enteros negativos o ceros. Ay, pero entonces si las singulares son removibles, significa que la ecuación de Hankel es válida para todo número entero que no sea negativo o bien cero. Y bueno, y entonces, ¿qué más podemos notar? Que la función de Hankel se anula a primer orden en los enteros positivos. Y como la función seno de pi z también se anula a primer orden,
pues ya la hicimos, ¿no? Entonces la función j nos está diciendo que la expresión de Hankel es válida si z es cualquier número complejo que no sea un entero negativo o cero, ¿ok? Entonces ya obtenemos así una bonita extensión de nuestra función gamma. Entonces fíjense que empezamos con un producto infinito, empezamos a obtener valores, luego vimos teorema de residuo, vimos cómo aplicarlo, obtuvimos una representación integral de la función gamma, la empezamos a extender primero al semiplano derecho y luego la extendimos usando la función j y la representación de Hankel para todos los números integrales, números que no sean enteros negativos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un número entero que no sea positivo, es decir, negativo o cero? Entonces tenemos que cambiar la rama de logaritmo. Pero si cambiamos la rama de logaritmo, entonces lo que observamos es que la función j que usamos para Hankel tiene polos simples en los enteros no positivos. Y el residuo en estos números es menos 1 a la m sobre el factorial de m. Entonces, logramos generalizar lo que ya sabíamos para los enteros positivos en el caso de los enteros negativos. ¡Wow! Y con esto concluimos esta parte del curso de función gamma. Lo siguiente que vamos a hacer es, a mí me gusta mucho la forma clásica en que Riemann introdujo la función z, pero esto lo hizo basado en la función teta de Euler. Hay muchos tipos de funciones teta. La forma clásica es usando la función teta de Euler. Por tal razón, como yo estudié funciones teta, que es como me introduje yo en este tema, me van a aguantar una sesión de función teta y posteriormente vamos a ver la forma en que Riemann introdujo la función z y su conjetura. Hasta luego.